Hola, soy Sofía. En la fiesta de cumpleaños número 23 de mi hermana, mi propia madre me gritó delante de 100 invitados que yo era una divorciada y una fracasada, solo por pedirle ayuda para alquilar un pequeño apartamento. Esa noche me di cuenta de que para mi familia yo ya no existía. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa? Antes de contarte cómo ese grito se convirtió en el motor de mi venganza silenciosa, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la fracasada de la familia finalmente encuentra su propio valor. Todo comenzó unos meses antes, cuando mi matrimonio de 2 años se vino abajo. Con 25 años, el corazón roto y mis ahorros agotados por los abogados, no tuve más opción que volver a la casa de mis padres en Miami. Sentía el peso del fracaso en cada rincón de mi antigua habitación. El ambiente era tóxico, cargado de una tensión que podías cortar con un cuchillo. Mis padres, Elena y Javier, nunca lo dijeron con todas sus letras, pero sus acciones gritaban lo que pensaban. Yo era la decepción, mientras que mi hermana menor, Isabela, era su obra maestra. Ella era la hija perfecta, la que coleccionaba logros y elogios, la que vivía una vida de ensueño financiada por ellos, mientras yo intentaba reconstruir la mía desde las cenizas. La fiesta de cumpleaños de Isabela fue el escenario perfecto para mi humillación. Se celebró en el impecable jardín de nuestra casa en Coral Gables, un lugar que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Había luces colgando de las palmeras, un catering carísimo y decenas de amigos de mi hermana, todos con sonrisas perfectas y ropa de diseñador. Yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, con un vestido prestado que no me quedaba bien y una copa de champán en la mano que no tenía ganas de beber. Observaba a Isabela, radiante y en el centro de todo, recibiendo cumplidos y regalos, y la distancia entre nosotras se sentía como un abismo insalvable. Ella era el sol, y yo un planeta olvidado en la órbita más lejana. Mis padres orbitaban alrededor de Isabela como si fuera una celebridad. Mi madre Elena, con su elegancia fría y su mirada crítica, no dejaba de retocarle el cabello o de alisar una arruga inexistente en su vestido. Mi padre Javier, más pasivo pero igualmente cómplice, la seguía con una cámara, capturando cada uno de sus gestos. A mí apenas me dirigieron la palabra, más allá de un «¿necesitas algo, mija?». Distraído de mi padre, el símbolo de esta dinámica siempre fue el álbum de fotos familiar que mi madre mantenía en la sala. Las páginas estaban repletas de fotos enormes de Isabela, su graduación, sus viajes a Europa, sus competencias de equitación. Mis fotos, en cambio, eran pequeñas, pegadas en las esquinas, como una nota al pie de página en la gloriosa historia de su hermana. En medio del ruido y las risas falsas, busqué un refugio en mis propios pensamientos. Mi mirada se posó en mi muñeca, donde llevaba el único objeto de valor que sentía realmente mío, el viejo reloj Cartier de mi abuela. Era delicado, elegante y un poco anticuado como ella. Mi abuela había sido la única persona en mi familia que me había visto de verdad. Recordé sus palabras antes de morir. «Sofía, tú tienes una fuerza que ni tú misma conoces. No dejes que nadie te diga cuánto vales». Aferrarme a ese recuerdo era como tener un pequeño escudo invisible. Por un instante, sentí una punzada de esperanza. Quizás si hablaba con ellos con calma, si les explicaba mi situación, entenderían. Quizás el amor de padres que yo anhelaba todavía existía en algún lugar debajo de toda esa fachada de apariencias. La esperanza se desvaneció tan rápido como llegó. Mi padre golpeó suavemente una copa con un tenedor para pedir silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él y mi madre, que se pararon junto a Isabela en el centro del jardín. «Queremos decir unas palabras para nuestra increíble hija», comenzó mi madre, su voz llena de un orgullo que nunca había usado para mí. Continuó con un discurso que parecía sacado de una película, enumerando los logros de Isabela como si fueran hazañas heroicas, sus notas perfectas en la universidad, su prometedora carrera en marketing, su buen ojo para la moda. Yo me quedé allí entre la multitud, sintiéndome cada vez más pequeña, como si me estuviera encogiendo físicamente con cada palabra de elogio que no era para mí. Y entonces
Llegó el gran final. Pero las palabras no son suficientes para expresar cuánto te amamos y lo orgullosos que estamos de ti, dijo mi padre, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. No eran joyas. Dentro, sobre un cojín de seda, había un juego de llaves. Para nuestra hermosa hija, un hogar, anunció mi madre con una sonrisa triunfal. Eran las llaves de un lujoso condominio en Brickell, con vista al mar totalmente amueblado. Los invitados estallaron en aplausos y exclamaciones de asombro. Isabela fingió una sorpresa que no engañaba a nadie y abrazó a nuestros padres. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Un hogar. Le estaban regalando un hogar, mientras yo ni siquiera tenía un lugar al que pudiera llamar mío. Impulsada por una mezcla de desesperación y la última pizca de ingenua esperanza, esperé a que la euforia disminuyera un poco. Me acerqué a mi madre mientras hablaba con un par de sus amigas. Esperé pacientemente y cuando hubo una pausa le dije en voz baja: «Mamá, eso es increíble para Isa. Yo me preguntaba si tal vez podrían ayudarme con el depósito para un pequeño apartamento de alquiler. No es mucho, solo para poder empezar de nuevo». Sus amigas nos miraban con curiosidad. La sonrisa de mi madre se congeló. Sus ojos se endurecieron y su voz, que segundos antes era pura dulzura, se convirtió en hielo. Delante de todos me espetó: «¿Ayudarte a ti? ¿A una divorciada y fracasada? Ni hablar. Ya tienes un techo sobre tu cabeza. No nos avergüences más». El silencio que siguió a sus palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Las miradas de sus amigas, una mezcla de lástima y morbo, se clavaron en mí. Sentí como el color se drenaba de mi rostro, pero extrañamente no sentí ganas de llorar. Era una sensación de vacío, de una claridad helada y absoluta. En ese instante entendí todo. No era su decepción, no era mi divorcio. Simplemente yo no importaba, nunca había importado. Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé a través de la multitud, que se apartaba como si yo fuera una plaga. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en meses no me sentí fracasada. Sentí una extraña calma, la calma que precede a una decisión irrevocable. Recordé vagamente una caja vieja con unos papeles de mi abuela, un terreno sin valor en el sur de Florida. Y supe exactamente lo que tenía que hacer. Aquella noche no dormí. La humillación era un fuego helado que me consumía por dentro, pero en lugar de paralizarme, me dio una claridad que nunca antes había sentido. Mis ojos se posaron en una vieja caja de madera que mi abuela me había dejado, guardada en el fondo de mi armario. Siempre la había visto como un simple baúl de recuerdos, pero las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza: divorciada y fracasada. Me levanté moviéndome con un propósito que me sorprendió a mí misma, y la saqué. Dentro, debajo de un montón de fotos y cartas antiguas, había un sobre grueso y amarillento. Lo abrí con manos temblorosas y encontré lo que mi mente había estado buscando: los documentos de propiedad de un pequeño terreno en una zona rural del sur de Florida y un estado de cuenta de un banco que mostraba un saldo de $20,000. Mi abuela, en su infinita sabiduría, me había dejado una salida de emergencia. El sol de la mañana siguiente no trajo calor, solo una luz cruda que exponía la frialdad de mi hogar. Bajé a la cocina esperando encontrar los restos de la fiesta, pero todo estaba impecable, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mi madre estaba sentada en la mesa del comedor, revisando su tableta con una taza de café perfectamente servida a su lado. No levantó la vista cuando entré. «Buenos días», dije, mi voz sonando extraña en el silencio. Ella simplemente asintió, sin despegar los ojos de la pantalla. Isabela bajó unos minutos después, bostezando ruidosamente y quejándose de un leve dolor de cabeza. «¿Viste todos los regalos que recibí, mamá? Son increíbles», dijo, ignorándome por completo. Mi padre entró, me dio una palmada incómoda en el hombro y se sirvió café sin mirarme a los ojos. La humillación no había terminado en el jardín. Continuaba aquí, en este silencio cómplice que me borraba de la existencia. Durante los siguientes días, me convertí en una sombra en mi propia casa. Mi plan comenzó a tomar forma en la soledad de mi habitación, entre llamadas silenciosas a abogados y agentes inmobiliarios. Descubrí que el terreno sin valor de mi abuela
Estaba en una zona que, aunque rural, empezaba a ganar interés por la agricultura orgánica y la vida sostenible. Los $20,000 no eran una fortuna, pero eran suficientes para empezar. Eran la semilla. Cada vez que escuchaba a mi madre y a Isabela hablar sobre decorar el nuevo condominio de Brickell, sobre elegir cortinas de seda o muebles de diseño italiano, el dolor se transformaba en combustible. Ellas hablaban de lujo, de apariencias, de un mundo que se les había regalado. Yo, en cambio, planeaba construir el mío desde la tierra, desde cero, con mis propias manos y el único legado de amor verdadero que había recibido. La injusticia se manifestaba en los detalles más pequeños y crueles. Una tarde, encontré a mi madre en la sala actualizando el famoso álbum de fotos familiar. Estaba pegando con esmero una serie de fotos de la fiesta de Isabela. Ella soplando las velas, ella abriendo las llaves de su condominio, ella rodeada de sus amigos sonrientes. Había dejado un espacio vacío en una esquina de la página. Por un segundo ingenuo, pensé que era para una foto mía. «Mamá, ¿quieres una de las fotos en las que salimos juntas?», pregunté con un hilo de esperanza. Ella me miró con una frialdad que me heló la sangre. «No, Sofía, este espacio es para la foto profesional que le tomarán a Isabela en la entrada de su nuevo edificio. No arruines la composición». Y así, con esa simple frase, me borró una vez más, confirmando que en la narrativa de su familia perfecta yo era un error de edición. Esa misma noche, mientras Isabela le mostraba a mi padre un catálogo de sofás carísimos en su computadora, decidí que era el momento. La indiferencia de mi padre era casi peor que la crueldad de mi madre. Él simplemente existía, permitiendo que todo sucediera, validando el desprecio con su pasividad. Yo era invisible para ambos. Me senté en mi cama y miré el reloj Cartier de mi abuela en mi muñeca. Su tic-tac era constante, rítmico, un pequeño corazón mecánico que me recordaba que el tiempo seguía avanzando y que el mío estaba a punto de empezar de verdad. Recordé a mi abuela diciéndome una vez, mientras plantábamos juntas en su pequeño jardín: «La tierra es honesta, Sophie. Lo que le das, te lo devuelve». No como las personas. En ese momento, entendí el verdadero valor de su herencia. No era solo el dinero o la tierra, era la lección. Mi plan se ejecutó con una precisión militar nacida de la desesperación. Durante una semana, empaqué mis pocas pertenencias en cajas baratas, mientras mi familia estaba ocupada con la mudanza de Isabela. Vendí en línea algunas de las joyas de mi antiguo matrimonio, cualquier cosa que me atara a ese pasado de fracaso que me habían asignado. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó qué hacía encerrada en mi cuarto durante horas. Para ellos yo ya me había ido mucho antes. La noche antes de mi partida, me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa. Escuché la risa de Isabela hablando por teléfono, el murmullo del televisor en la habitación de mis padres. Eran los sonidos de una vida de la que yo ya no formaba parte. No sentí tristeza, solo una extraña sensación de alivio, como un prisionero que escucha el sonido de las llaves que abrirán su celda. El día de la mudanza de Isabela fue mi día de liberación. Mientras mi padre y un par de hombres contratados cargaban cajas de diseño en un camión y mi madre supervisaba cada movimiento con la precisión de un general, yo metí mis propias cajas en mi viejo carro. Nadie me prestó atención. Estaban demasiado ocupados celebrando el éxito prefabricado de su hija favorita como para notar el silencioso éxodo de la otra. Isabela, con un vestido de verano y gafas de sol de diseñador, ni siquiera se giró para mirarme. Estaba demasiado ocupada dirigiendo a los hombres, señalando qué caja era más frágil, cuál contenía sus preciados zapatos. La ironía era dolorosa. Su ascenso a su nuevo y lujoso hogar era la tapadera perfecta para mi escape hacia la incertidumbre. Antes de irme, volví a entrar en la casa por última vez. La sala estaba vacía. Sobre la mesita de centro estaba el álbum de fotos, abierto en la página de la fiesta. El espacio en blanco seguía allí, esperando la foto perfecta de Isabela. Con una calma que no sabía que poseía, tomé un pequeño retrato de mi abuela de mi cartera, uno donde sonreía con calidez, y lo coloqué cuidadosamente sobre ese espacio vacío. No encajaba, no seguía la composición de mi madre, pero para mí era la única imagen que importaba.
Era un acto de desafío silencioso, un pequeño recordatorio de que existía un amor más allá de esas paredes. Fue mi manera de decir adiós, no a ellos, sino a la versión de mí misma que habían intentado destruir. Conduje sin mirar atrás. El lujoso vecindario de Coral Gables fue desapareciendo en mi espejo retrovisor, reemplazado por la autopista y la promesa de un horizonte desconocido. No dejé una nota dramática, solo un simple mensaje de texto a mi madre. Necesito tiempo para mí, estaré bien. Sabía que no se preocuparían. Probablemente sentirían alivio. La divorciada, la fracasada, la vergüenza de la familia, finalmente se había quitado de en medio. Lo que no sabían era que no estaba huyendo de mi vida, sino corriendo hacia ella. Cada milla que me alejaba de Miami era un paso más cerca de la mujer que mi abuela siempre supo que podía ser. El camino hacia el sur de Florida fue largo y solitario, pero cada kilómetro se sentía como una capa de piel vieja que se desprendía. El aire cambiaba, se volvía más húmedo, más salvaje. Dejé atrás el concreto y el glamour artificial de la ciudad por caminos de tierra y una vegetación exuberante. Cuando finalmente llegué a la dirección que indicaban los papeles, encontré exactamente lo que esperaba. Un terreno cubierto de maleza, descuidado, aparentemente sin valor a los ojos de cualquiera. Pero para mí, era el lienzo más hermoso del mundo. Era un lugar donde nadie me conocía, donde no tenía un pasado que me definiera. Era la tierra prometida. Bajé del carro, sentí el sol en mi cara y por primera vez en años respiré hondo. Este era el comienzo. La primera noche fue dura. Dormí en mi carro, escuchando los sonidos extraños de la naturaleza, con una mezcla de miedo y emoción. A la mañana siguiente, comencé el trabajo. Con el dinero de mi abuela, compré herramientas básicas, semillas, y contraté a un hombre local para que me ayudara a limpiar una pequeña parte del terreno. Fue un trabajo agotador, físico, que me dejaba exhausta al final de cada día. Mis manos, antes acostumbradas a un teclado, se llenaron de ampollas y callos. Pero cada gota de sudor era una purificación. Estaba arrancando las malas hierbas de mi vida, tanto literal como figuradamente. Estaba construyendo algo real, algo tangible, algo que nadie podría arrebatarme con una palabra cruel o una mirada de desdén. Estaba finalmente construyendo mi propio hogar. Los primeros meses fueron una batalla contra la naturaleza y contra mis propios límites. Cada amanecer traía consigo un dolor muscular que no sabía que podía existir, y cada atardecer una capa de tierra y sudor que se sentía como una segunda piel. Pero con cada mala hierba que arrancaba, sentía que arrancaba también una de las mentiras que me habían contado sobre mí misma. Con cada semilla que plantaba, sembraba una nueva posibilidad. El hombre que contraté, un agricultor local llamado Carlos, era un hombre de pocas palabras pero de una sabiduría inmensa. Me enseñó a leer la tierra, a entender sus ritmos, a respetar su poder. Lentamente, el terreno descuidado comenzó a transformarse. Pequeños brotes verdes empezaron a surgir de la tierra oscura, y con ellos una versión de mí que no conocía, más fuerte, más resiliente, más real. A pesar del aislamiento autoimpuesto, el mundo exterior a veces encontraba la forma de filtrarse. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un roble, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Miami. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Era mi madre. Su voz sonaba exactamente igual, cortante y sin rastro de calidez. No preguntó cómo estaba, ni dónde estaba. Fue directo al grano. Sofía, el abogado de tu divorcio necesita que firmes unos papeles finales. Dice que te ha estado enviando correos. ¿Puedes por lo menos tener la decencia de responderle? Estás retrasando todo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estás bien? Nada. Solo era una molestia, un trámite pendiente en su vida ordenada. Colgué sin decir palabra, y la rabia me dio fuerzas para trabajar 3 horas más, hasta que la noche me impidió ver mis propias manos. Esa noche, la conversación con mi madre me dejó inquieta. La soledad, que hasta entonces había sido mi aliada, se sentía pesada. Buscando algo que me distrajera, volví a abrir la vieja caja de madera de mi abuela. Necesitaba un recordatorio de por qué estaba allí. Mientras revolvía las fotos y las cartas, mis dedos rozaron un doble fondo que nunca antes había notado.
Con el corazón latiéndome con fuerza, lo levanté. Debajo había un sobre delgado, sellado con cera, con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. No era un documento legal, era una carta. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La fecha era de hacía casi 10 años, mucho antes de que ella muriera. La había escrito para que yo la encontrara solo si alguna vez me sentía completamente perdida. La carta comenzaba con palabras que me hicieron llorar al instante. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha mostrado su cara más dura, y me temo que esa cara se parece mucho a la de tu propia familia. Mi abuela continuaba explicando, con una mezcla de tristeza y amor feroz, que siempre había visto la ceguera de mi madre hacia mí. Escribió sobre la obsesión de Elena por las apariencias, su necesidad de tener una hija trofeo como Isabela para validar su propio éxito. Tu madre te quiere, a su manera rota y superficial, pero nunca entenderá tu profundidad, tu sensibilidad. Le asusta, porque es un espejo de todo lo que ella sacrificó por el estatus. Describió el terreno y el dinero no como una herencia, sino como semillas de escape, un plan de contingencia que esperaba que nunca tuviera que usar. Cada palabra era una revelación que reconfiguraba mi pasado. La crueldad de mi madre no era solo sobre mí, era sobre ella, sobre sus propias inseguridades y su incapacidad para amar incondicionalmente. Mi abuela me advirtió en la carta que perdonar no significaba olvidar ni permitir que me siguieran lastimando. Construye tu propio jardín, mi niña, escribió al final. Un lugar donde tu valor no dependa de la aprobación de nadie. Un lugar donde florezcas en tus propios términos. Ellos no entenderán la belleza de lo que creas con tus manos, porque solo saben comprarla ya hecha. La carta no era solo un consuelo, era un mapa, un manual de instrucciones para mi nueva vida. Me dio un propósito que iba más allá de la simple supervivencia o la venganza silenciosa. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar de una manera diferente. El dolor en mis músculos seguía ahí, pero ahora lo sentía como un recordatorio de mi fortaleza, no de mi sufrimiento. Miré los surcos en la tierra, las pequeñas plantas que luchaban por crecer, y vi el jardín del que hablaba mi abuela. Ya no estaba huyendo de mi familia, estaba construyendo el legado de mi abuela. Ese día tomé una decisión, apagué mi teléfono, corté el último hilo que me ataba a ellos. Sabía que, para que mi jardín floreciera de verdad, necesitaba protegerlo de la sombra tóxica de mi pasado. Necesitaba un silencio total, un tiempo en el que mi única conversación fuera con la tierra, con el sol y con el recuerdo de la única persona que siempre me había visto. Pasaron los meses, que se convirtieron en un año, y luego en 2. Mi pequeño proyecto comenzó a dar frutos, literalmente. Lo que empezó como un huerto de subsistencia se convirtió en una pequeña granja orgánica. Vendía mis productos en un mercado local los fines de semana y la gente empezó a reconocer la calidad y el cuidado que ponía en todo. Con las ganancias reinvertí, compré más tierra adyacente, instalé un sistema de riego por goteo y empecé a construir una pequeña casa, un hogar de verdad, diseñado por mí, con grandes ventanales que miraban hacia mis cultivos. Cada viga que colocaba, cada pared que levantaba, era un ladrillo más en la fortaleza de mi nueva identidad. Ya no era Sofía, la divorciada fracasada, era Sofía, la agricultora. A veces por las noches, mientras miraba las estrellas desde el porche de mi casa, a medio construir, me preguntaba qué estarían haciendo ellos. Me imaginaba a Isabela en su lujoso condominio de Brickell, publicando fotos de su vida perfecta en redes sociales. Me imaginaba a mis padres en su casa de Coral Gables, manteniendo las apariencias, probablemente habiendo llenado ya el espacio vacío del álbum de fotos. Pero la imagen ya no me causaba dolor. Sentía una distancia enorme, no solo física, sino emocional. Era como ver una película de una vida que ya no era la mía. El reloj Cartier de mi abuela en mi muñeca, ahora desgastado por el trabajo duro, era el único vínculo tangible con ese pasado, pero su significado había cambiado. Ya no era un escudo, era una brújula que me había guiado hasta aquí. Un día, mientras revisaba mis cuentas en la pequeña oficina que había improvisado en mi casa, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento.
Mi pequeño negocio no solo era sostenible, sino que estaba empezando a ser rentable, mucho más de lo que jamás había imaginado. El terreno sin valor se había convertido en una mina de oro verde. La ironía me hizo sonreír. Mi familia, tan obsesionada con el dinero y el estatus, nunca habría visto el potencial que yacía bajo la maleza. Su visión del valor era tan limitada, tan superficial. Habían invertido en un condominio de lujo, un activo que se deprecia y que genera gastos constantes. Yo había invertido en la tierra, en algo vivo, algo que crecía y se multiplicaba. Con esta nueva seguridad financiera, mi confianza floreció a la par de mis cultivos. Empecé a contratar a más gente del pueblo, a expandir mi línea de productos a mermeladas y conservas caseras. Mi granja se estaba convirtiendo en un pequeño pilar de la comunidad local. La gente me conocía por mi nombre, respetaba mi trabajo. Por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a un lugar. No era un sentimiento que me hubieran regalado. Era algo que había cultivado con mis propias manos, con sudor y tierra. Y mientras me preparaba para la cosecha más grande que había tenido hasta la fecha, un pensamiento cruzó mi mente, no como una necesidad, sino como una curiosidad lejana. ¿Qué pensarían si pudieran verme ahora? No sabía que, muy pronto, tendría la respuesta. El tercer aniversario de mi exilio autoimpuesto llegó sin fanfarrias, marcado solo por el cambio de las estaciones en mis cultivos. Mi granja, que había bautizado como el legado de abuela, ya no era un simple proyecto de supervivencia. Se había convertido en un negocio próspero. Tenía contratos con varios restaurantes orgánicos en pueblos cercanos y una lista de espera para mis cestas de productos semanales. Había construido mi pequeña casa, simple pero sólida, con una terraza que se abría hacia los campos. La paz que sentía no era la ausencia de problemas, sino la confianza en mi capacidad para resolverlos. Había pasado de sentirme una fracasada a ser la arquitecta de mi propio mundo, un mundo fértil y honesto, regido por el sol y la lluvia, no por la aprobación de otros. Ya casi no pensaba en ellos, o eso creía yo. La primera piedra que rompió la calma de mi estanque llegó en un sobre de color crema con el logo de un prestigioso bufete de abogados de Miami. Mi corazón dio un vuelco, asumiendo que era algo relacionado con mi divorcio, un cabo suelto que había olvidado. Pero no lo era. Se trataba de la ejecución del testamento de un tío abuelo lejano, y yo, como parte de la familia, estaba siendo notificada formalmente. No era por el dinero, que era una suma insignificante, sino por la lista de herederos. Allí estaban sus nombres, Elena, Javier, Isabela, y el mío, Sofía, con mi última dirección conocida en Coral Gables. Ver mi nombre junto a los suyos después de tanto tiempo fue como ver un fantasma. Me recordó que legalmente yo todavía existía en su universo, aunque emocionalmente me hubieran extirpado hacía mucho tiempo. Esa noche me senté en la terraza con la carta en la mano, el papel sintiéndose extraño y ajeno entre mis dedos callosos. Miré el reloj Cartier en mi muñeca, su delicada elegancia un contraste marcado con mi ropa de trabajo. Durante 3 años, ese reloj había sido mi único vínculo con el pasado, un recordatorio del amor incondicional de mi abuela. Pensé en la ironía de todo. Mis padres me habían desterrado por ser una fracasada, pero la única herencia que yo había valorado, la de mi abuela, me había dado más riqueza, real y espiritual, de la que ellos jamás podrían comprender. Ellos seguían atrapados en su mundo de apariencias, notificándome de testamentos y formalidades, mientras yo vivía una vida real, sucia y absolutamente maravillosa. El silencio de ellos ya no dolía. Ahora simplemente subrayaba la distancia que yo misma había elegido. La curiosidad, sin embargo, es una semilla difícil de arrancar. La carta me había hecho pensar en ellos, y un día, mientras buscaba proveedores de equipos agrícolas en línea, un impulso me llevó a buscar el nombre de Isabela en las redes sociales. Su perfil era público, un escaparate perfectamente curado de una vida de lujo, viajes, cenas en restaurantes caros, ropa de diseñador. Pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. Las publicaciones se habían vuelto menos frecuentes en los últimos 6 meses. Las sonrisas en las fotos parecían forzadas, casi desesperadas.
La última foto, de hacía una semana, la mostraba sola en el balcón de su condominio en Brickell, con una copa de vino y una leyenda que decía: «A veces, las vistas más hermosas pueden sentirse las más solitarias». No sentí compasión, sino una fría premonición. Pocos días después, la premonición tomó una forma más concreta. Recibí un correo electrónico en la cuenta de la granja. El asunto era consulta urgente. Lo abrí, esperando que fuera de un cliente. Pero el remitente era un agente inmobiliario de Miami. El mensaje era breve y profesional, preguntando si yo era la propietaria de la granja, el legado de abuela, y si estaría interesada en una posible oferta de compra por parte de un cliente privado que busca invertir en terrenos agrícolas. Mi primer instinto fue borrarlo. No estaba en venta, pero algo en el tono, en la urgencia, me hizo dudar. Investigué el nombre del agente. Trabajaba para una de las agencias de lujo más exclusivas de Miami, la misma que le había vendido el condominio a mis padres para Isabela. Una pieza más del rompecabezas encajaba en su lugar, y la imagen que formaba era una de ruina. La idea de que ellos o alguien relacionado con ellos intentara comprar mi tierra, mi santuario, encendió una llama dentro de mí. No era la rabia impotente de antes, sino una ira fría y controlada. Se atrevían a pensar que mi éxito, mi paz, mi vida, tenía un precio, que podían venir con su dinero y comprar lo que yo había construido con mi sudor y mis lágrimas, de la misma manera que habían comprado el éxito prefabricado de Isabela. Recordé las llaves de su condominio, entregadas como un trofeo. Ahora, parecía que ese trofeo se había vuelto demasiado pesado de sostener, y en su desesperación miraban hacia el único activo familiar que siempre habían despreciado, el terreno sin valor de la abuela, que ahora irónicamente parecía ser su única esperanza. Mi plan, que hasta entonces había sido simplemente vivir bien, cambió. Ahora tenía un nuevo objetivo: estar preparada. No para la venganza, sino para la vindicación. Pasé los días siguientes organizando meticulosamente todos mis documentos: los títulos de propiedad, los registros financieros de la granja, los permisos de construcción de mi casa. Cada papel era una prueba tangible de mi independencia. Saqué la vieja caja de madera de mi abuela y la limpié. Dentro, volví a leer su carta, sus palabras ahora resonando con una nueva urgencia. Construye tu propio jardín, donde tu valor no dependa de la aprobación de nadie. Coloqué la caja abierta sobre la mesa de mi comedor, no como un recuerdo, sino como una declaración de principios. Estaba lista para defender mi jardín. La llamada llegó un martes por la tarde, un número desconocido de Miami. Esta vez respondí. La voz al otro lado era vacilante, casi irreconocible. Era Isabela. No hubo un hola ni un ¿cómo estás? Solo un torrente de palabras atropelladas. Sofía, necesito tu ayuda. Estoy en problemas. Graves problemas. Su voz, normalmente tan llena de confianza y superioridad, estaba rota, temblando al borde de las lágrimas. Habló de deudas, de malas inversiones, de la presión de mantener un estilo de vida que no podía permitirse. El lujoso condominio, el símbolo de su triunfo, se había convertido en su prisión financiera. Escuché en silencio, mi rostro impasible, mientras el sonido de los grillos de mi campo llenaba la pausa. Mientras ella hablaba, yo caminaba por mi casa, tocando las paredes que yo misma había ayudado a levantar, mirando por la ventana mis campos verdes y ordenados. Todo lo que ella describía, el pánico, la vergüenza, el miedo al fracaso, eran sentimientos que yo conocía íntimamente, pero los había sentido en la opulenta casa de Coral Gables, rodeada de una familia que me veía como una carga. Yo había superado esos sentimientos sola, en la tierra, con mis propias manos. Ella, en cambio, los estaba experimentando en la cima de la montaña que le habían regalado, y ahora buscaba a la persona que habían arrojado al valle para que la rescatara. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. «Voy para allá», dijo finalmente, su voz ahora un susurro desesperado. «Encontré la dirección de tu granja en Internet. Por favor, Sofía, eres mi única esperanza». Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé de pie con el teléfono en la mano. El silencio de mi casa, de repente, lleno de la inminencia de su llegada. No sentí pánico ni ansiedad.
Sentí una calma profunda y absoluta, la calma de alguien que sabe exactamente quién es y lo que vale. Salí a la terraza y me senté en mi mecedora, mirando el largo camino de tierra que llevaba a mi propiedad. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Esperé. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. El escenario estaba listo, y la protagonista de su propia tragedia estaba a punto de hacer su entrada. El sonido del motor de un carro de lujo, esforzándose en un camino de tierra, es inconfundible. Rompió la sinfonía de los grillos y las ranas, anunciando la llegada del mundo que había dejado atrás. Desde mi mecedora vi las luces de un BMW caro pero cubierto de polvo aparecer al final del camino. Se detuvo bruscamente, como si el conductor no estuviera seguro de si había llegado a un destino o a un espejismo. La puerta se abrió y de ella salió Isabela. Incluso en la penumbra del atardecer, su silueta era la misma. Ropa de diseñador, un bolso caro colgando de su hombro. Pero su postura era diferente. No había arrogancia, solo una fragilidad que nunca antes le había visto. Se quedó allí, inmóvil por un momento, observando la casa iluminada, los campos ordenados, el orden pacífico de mi mundo. La distancia entre su carro y mi porche parecía un abismo que no sabía cómo cruzar. Lentamente, como si caminara sobre cristales rotos, se acercó. Sus tacones se hundían en la tierra, desequilibrándola a cada paso. Cuando llegó a la luz del porche, vi su rostro con claridad. Estaba pálida, sus ojos hinchados y rodeados de ojeras que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Su mirada no se posó en mí, sino que recorrió todo a su alrededor con una incredulidad casi infantil. Esto no puede ser, murmuró, más para sí misma que para mí. ¿Qué es este lugar? Se suponía que era un pedazo de tierra inútil. Sus palabras no eran un insulto, sino la expresión de un sistema de creencias que se desmoronaba frente a sus ojos. Para ella, el valor siempre había venido empaquetado en cajas de terciopelo y llaves de condominios en Brickell. La idea de que el valor pudiera brotar de la tierra, del trabajo y de la paciencia, era un concepto alienígena para ella. La invité a pasar con un simple gesto de la cabeza. Entró en mi casa y se detuvo en medio de la sala, girando sobre sí misma. Observó los muebles de madera que yo misma había restaurado, las estanterías llenas de libros sobre botánica, la cocina abierta con hierbas frescas colgadas para secar. No había nada de marca, nada ostentoso, pero todo irradiaba una calidez y una autenticidad que su condominio de diseño jamás podría tener. «No entiendo», repitió su voz quebrándose. «¿Cómo?», nos dijeron. «Mamá dijo que te habías ido porque no podías soportar tu fracaso. Que estabas escondida en algún lugar, avergonzada». La palabra fracaso flotó en el aire entre nosotras, pero por primera vez sonaba hueca, ridícula. Que era una etiqueta de un idioma que yo ya no hablaba. Me limité a servirle un vaso de agua. El silencio era mi única respuesta. Finalmente se derrumbó en una de las sillas del comedor, la misma donde yo me sentaba cada mañana a planificar mi día. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo perdí todo, Sofía», sollozó. «El condominio. Van a embargarlo. Las tarjetas de crédito están al límite. Papá intentó ayudar, pero sus inversiones también han ido mal. La imagen, la vida que se suponía que debía tener. Era todo una mentira, un castillo de naipes». Escucharla admitir la verdad sobre el símbolo de mi humillación. Las llaves de ese condominio no me produjo placer. Sentí una extraña y distante piedad. Le habían regalado un destino, pero nunca le habían enseñado a navegarlo. Le habían dado un hogar, pero no las herramientas para mantenerlo. Su éxito siempre había dependido de ellos, y ahora que su fuente se secaba, ella se ahogaba. «Necesito dinero», dijo, su voz endureciéndose un poco, como si intentara recuperar algo de su antigua autoridad. «Mucho, eres mi hermana. Tienes que ayudarme». «Esto», dijo, señalando con un gesto vago todo lo que la rodeaba. «Esto vale mucho ahora, ¿verdad? El agente inmobiliario dijo que este tipo de granjas orgánicas son una mina de oro. Puedes vender una parte o pedir un préstamo. Tienes que hacerlo». La vieja dinámica familiar resurgió en su petición. Su necesidad era una orden. Mi existencia era para servir a la suya.
Me miró con una mezcla de desesperación y exigencia, esperando que yo, la hermana invisible, la fracasada, cumpliera con mi papel y la salvara, restaurando así el orden natural de su universo. Pero ese universo ya no existía. Y yo ya no era ese personaje secundario en su historia. Me senté frente a ella, uniendo mis manos sobre la mesa. Mis dedos estaban callosos, mis uñas cortas y con restos de tierra que nunca se iban del todo. Las suyas eran largas, con una manicura perfecta pero ligeramente descuidada. No, dije. Mi voz era suave, pero tan firme como los viejos robles que rodeaban mi propiedad. Una sola palabra. No una explicación, no una disculpa, no un sermón. Solo no. La conmoción en su rostro fue absoluta. Era como si le hubiera hablado en un idioma desconocido. Nunca en su vida le habían negado algo tan fundamental. La palabra colgó en el aire, redefiniendo 30 años de historia familiar en un solo segundo. El shock dio paso a la ira. El color volvió a sus mejillas en un arrebato de indignación. «¿Cómo te atreves?», siseó poniéndose de pie de un salto. «¿Después de todo lo que la familia ha hecho por ti? Viviste en nuestra casa gratis». La ironía de sus palabras era tan densa que casi me hizo reír. En su pánico, su mente se había retorcido para pintarme como la parásita, a ella como la víctima. Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia mi muñeca. Vio el delicado reloj Cartier de la abuela, el único objeto de lujo que poseía, brillando sutilmente bajo la luz de la lámpara. Sus ojos se abrieron de par en par. Para ella, ese reloj no era un recuerdo, era un símbolo de riqueza que no cuadraba con su narrativa de mi fracaso. En ese instante de envidia y confusión, sacó su teléfono. «No, no te vas a salir con la tuya», escupió, marcando un número. «Mamá, papá, tienen que ver esto ahora mismo». «No van a creerlo». Puso el teléfono en altavoz sobre la mesa. La voz de mi madre, afilada e impaciente, llenó la habitación. «¿Isabela? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?» «Estoy con Sofía», exclamó Isabela, su voz al borde de la histeria. «En su granja, la que construyó en el terreno de la abuela. Tienen que ver esto, es enorme». «Tiene dinero y no quiere ayudarme». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía imaginarme sus rostros, la confusión, la incredulidad. «¿De qué estás hablando?», preguntó la voz de mi padre, más débil, más confundida. «Isabela, eso no tiene sentido». Pero Isabela continuó describiendo mi casa, mis campos, mi éxito, no con admiración, sino con el veneno de la envidia, como si mi prosperidad fuera un ataque personal contra ella, una traición a mi rol de fracasada. Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila y clara cortando el torrente de histeria de mi hermana. «Hola, mamá». «Hola, papá». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de 3 años de indiferencia y una vida de desprecio. Podía sentir su shock a través del teléfono. «Estoy en mi casa», continué, mi mirada fija en Isabela, que me observaba como si hubiera visto a un fantasma, la que construí con la herencia de la abuela, la que ustedes llamaron sin valor. No había rabia en mi voz, solo la simple y llana verdad. La verdad era mi arma y mi escudo. «Vamos para allá», dijo mi madre finalmente, su voz desprovista de toda emoción, un tono plano que apenas ocultaba el terremoto que estaba ocurriendo en su interior. Y colgó. Isabela se quedó mirándome, el teléfono aún en su mano. La pelea la había abandonado, reemplazada por un vacío desconcertado. Se sentó de nuevo, esta vez con el peso de la derrota. Ya no había nada que decir. Había jugado su última carta, la de llamar a los padres para que pusieran a la hermana rebelde en su lugar, y había fracasado. Ahora todo lo que podíamos hacer era esperar. Salí al porche y me volví a sentar en mi mecedora. Isabela me siguió y se quedó de pie junto a la barandilla, mirando hacia la oscuridad. El aire de la noche era fresco, lleno del olor a tierra húmeda y a lavanda de mi jardín, que era el olor de mi victoria. Una victoria que no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Era silenciosa, personal y absoluta. Menos de 1 hora. Después, otro par de faros, esta vez de un Mercedes, cortaron la oscuridad. El carro se detuvo detrás del de Isabela. Las puertas se abrieron y mis padres salieron. Se quedaron allí, al borde de mi propiedad, sus figuras elegantes y urbanas completamente fuera de lugar en mi mundo rural, sus rostros iluminados por las luces de mi porche,
eran una máscara de incredulidad y conmoción. Miraron la casa, los campos que se extendían bajo la luz de la luna, y luego me miraron a mí, sentada tranquilamente en mi mecedora. En ese momento, bajo la atenta mirada de las estrellas, la divorciada, la fracasada, la vergüenza de la familia, los recibió en su reino. El poder había cambiado de manos, y ellos lo sabían. Mis padres se quedaron paralizados al borde de mi propiedad, como dos estatuas de sal en un museo de una vida que no entendían. Mi madre, Elena, fue la primera en moverse. Caminó hacia el porche, con la misma rigidez con la que inspeccionaba el trabajo del servicio en casa. Su mirada no era de orgullo ni de arrepentimiento, era de una furia helada, la de una reina cuyo súbdito se había atrevido a construir un reino más próspero que el suyo. «¿Qué es todo esto, Sofía?», preguntó, su voz un siseo bajo. No era una pregunta, era una acusación. «¿De dónde sacaste el dinero para esto? ¿Qué hiciste?». La implicación era clara. Mi éxito no podía ser legítimo. Tenía que ser el resultado de algo turbio, algo vergonzoso, porque en su mente yo era incapaz de crear valor por mí misma. Mi padre, Javier, la seguía unos pasos atrás, su rostro una mezcla de asombro y una tristeza lejana, como si estuviera viendo la película de una vida que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Me levanté de mi mecedora, sintiendo la madera sólida bajo mis pies. No me sentía intimidada. Por primera vez, estaba en mi propio terreno, literal y figuradamente. «Lo construí con esto», dije, mi voz tranquila, mientras extendía mis manos hacia ellos, no para que las tomaran, sino para que las vieran. Estaban callosas, manchadas de tierra, con las uñas cortas y prácticas. Eran las manos de una trabajadora, no las de una dama de sociedad. Lo construí con la herencia de la abuela, el dinero que ella me dejó, y la tierra que ustedes despreciaron. Cada centavo, cada planta, es fruto de mi trabajo. Mi padre bajó la mirada casi avergonzado. Mi madre, en cambio, soltó una risa corta y amarga. «No seas ridícula. ¿Con $20,000 y este pantano? No nos mientas». Su incapacidad para creer en mí era tan profunda, tan arraigada, que prefería inventar una conspiración antes que aceptar la simple verdad de mi esfuerzo. Isabela, viendo que sus padres no lograban intimidarme, volvió a suplicar, esta vez dirigiéndose a todos, como una niña en medio de una disputa de adultos. «Ven, se los dije. Ella tiene dinero. Mamá, papá, díganle que tiene que ayudarnos. Somos familia. Su éxito es nuestro éxito». Sus palabras resonaron en el aire de la noche, una encapsulación perfecta de la filosofía de mi familia. Todo era comunal mientras fluyera en su dirección. Mi éxito no era mío. Era un recurso familiar que ahora debían explotar para solucionar sus propios errores. Se aferraban desesperadamente a la vieja dinámica, al guión donde yo existía para cumplir un rol, ya fuera el de fracasada o ahora el de salvadora inesperada. Pero yo ya no estaba leyendo ese guión. Lo había quemado hacía 3 años, en la hoguera de mi propia humillación. Miré a cada uno de ellos, 3 rostros marcados por el pánico, la envidia y la confusión. Y en lugar de la rabia que esperaba sentir, sentí una calma definitiva. Había llegado al final del camino. «No voy a darles dinero», afirmé. Y esta vez mi no era para los 3. Lo que construí aquí, lo construí para mí, para honrar a la única persona que creyó en mí. No lo hice para rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Luego, hice un gesto hacia el interior de mi casa, hacia la cocina, donde una olla de estofado de verduras de mi huerto hervía a fuego lento. «Pero tengo comida en la mesa. Si tienen hambre, son bienvenidos a sentarse y compartir una cena conmigo. Es lo único que puedo ofrecerles». La oferta no era un acto de bondad, sino una declaración de principios. Les ofrecía sustento, no un rescate. Les ofrecía humanidad, no una transacción financiera. El silencio que siguió fue la respuesta más elocuente. La idea de sentarse a comer un simple estofado, como una familia normal, era un insulto a su desesperación. No querían comida, querían un cheque. No querían conexión. Querían una solución. Mi madre me miró con un desprecio que superaba todo lo que había visto antes. Era la mirada que le das a un traidor. «Vámonos, Javier», dijo, su voz quebrada por la rabia.
No hay nada para nosotros aquí. Se dio la vuelta sin una palabra más y caminó hacia su Mercedes. Mi padre dudó por un segundo, su mirada encontrándose con la mía en la distancia. Vi un destello de algo, quizás arrepentimiento, quizás solo impotencia, antes de que se girara y la siguiera, como siempre había hecho. Isabela se quedó un momento más, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. «Te odio», susurró, antes de correr hacia su propio carro, tropezando en la tierra con sus tacones caros. Observé cómo los dos carros de lujo maniobraban torpemente para dar la vuelta en mi camino de tierra y desaparecer en la oscuridad, sus luces rojas parpadeando como los ojos de dos bestias heridas que se retiran. No sentí triunfo ni tristeza, sentí nada, un vacío pacífico, el final de una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando. Volví a entrar en mi casa, el olor del estofado llenando el aire. Apagué el fuego, serví un plato para mí y me senté en mi mesa de comedor. Comí en silencio, saboreando cada bocado de las verduras que yo misma había cultivado. Esa noche, el álbum de fotos familiar de mi madre, con su espacio en blanco y sus composiciones perfectas, perdió todo su poder. Había creado mi propio álbum, uno vivo y comestible, uno que me nutría en lugar de disminuirme. En los meses que siguieron, no supe nada de ellos. El silencio que una vez me había atormentado, ahora era mi paz. Un día recibí una carta certificada. Era una notificación legal informándome que el condominio de Isabela en Brickell había sido finalmente embargado y vendido en una subasta. Las llaves que simbolizaron mi mayor humillación ya no abrían ninguna puerta. Guardé el papel sin ninguna emoción particular. Era simplemente el cierre de un capítulo que ya había terminado para mí. Mi negocio siguió prosperando. Expandí la granja, contraté a 2 personas más del pueblo y comencé a organizar pequeños talleres de agricultura sostenible para la comunidad. Encontré mi lugar, no en el árbol genealógico de mi familia, sino en el ecosistema de mi nueva vida. Mi relación con ellos quedó en un estado de ruptura definitiva. Para Elena y Javier, dejé de existir en el momento en que me negué a ser su red de seguridad financiera. Para Isabela, me convertí en la villana de su historia, la hermana cruel que la abandonó en su peor momento. Acepté esos roles porque ya no me definían. Eran personajes en una obra de teatro a la que yo ya no asistía. Mi verdadera familia se convirtió en la gente con la que trabajaba, los clientes que apreciaban mis productos y la comunidad que me había acogido sin preguntar por mi pasado. Mi vida se volvió simple, tangible y profundamente satisfactoria. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en mi porche, viendo el sol ponerse sobre mis campos. El reloj Cartier de mi abuela sigue en mi muñeca. Ya no es un escudo contra la crueldad del mundo, ni un recordatorio de un amor perdido. Ahora es simplemente un reloj. Marca el tiempo. Un tiempo que es completamente mío. De vez en cuando un carro caro se pierde y termina en mi camino de tierra. Y por un segundo mi corazón se detiene. Pero nunca son ellos, y cada vez que se van, siento una profunda gratitud por la vida que construí. No a pesar de ellos, sino gracias a la claridad que su rechazo me dio. Mi nombre es Sofía, y esta es mi tierra. Este es mi hogar. Y aquí, finalmente, soy visible. La noche en que se fueron, el silencio que dejaron atrás fue diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de la casa de mis padres, donde mi existencia era ignorada. Era un silencio limpio, espacioso, lleno del sonido de los grillos y el susurro del viento en mis cultivos. Por primera vez, el silencio no significaba ausencia, sino presencia, la presencia de mí misma. Entendí que mi objetivo nunca había sido realmente demostrarles que estaban equivocados. El verdadero viaje había sido demostrarme a mí misma que yo tenía razón, que la voz de mi abuela dentro de mí, la que me decía que yo tenía una fuerza desconocida, era la única que importaba. Su partida no fue el final de una batalla, sino la simple confirmación de que la guerra había terminado hacía mucho tiempo, y yo ni siquiera me había dado cuenta de que ya la había ganado. Lo que aprendí en ese momento, y lo que quiero compartir contigo, es que el valor propio no es algo que se pide, se negocia o se espera recibir de los demás. Es algo que se cultiva, como una semilla en la tierra. Durante años, busqué su aprobación como un girasol busca desesperadamente el sol.
sin darme cuenta de que estaba plantada en una tierra tóxica que nunca me dejaría florecer. Mi verdadero crecimiento no comenzó cuando encontré el éxito, sino cuando dejé de buscar su validación. Mi familia vino a mi granja buscando dinero, un recurso externo para tapar sus propios agujeros. Pero lo que realmente los conmocionó no fue mi prosperidad, sino mi paz, algo que su dinero nunca podría comprar y que mi falta de dinero nunca pudo quitarme. Quizás tú también te has sentido definido por las etiquetas que otros te han puesto: el sensible, el soñador, el que no encaja, el fracasado. Vivimos en un mundo que, constantemente, intenta meternos en cajas, esperando que cumplamos un papel en la historia de otra persona. Te gritan quién eres con tanta fuerza y durante tanto tiempo que empiezas a creerlo. Pero déjame decirte algo que aprendí con la tierra en mis manos. Esas etiquetas son como maleza. Pueden cubrir la superficie y ahogar la luz, pero no pueden cambiar la naturaleza del suelo que hay debajo. Tu verdadero ser, tu potencial, siempre está ahí, esperando pacientemente a que tengas el coraje de arrancar lo que no te pertenece y empezar a sembrar tu propia verdad. Mi familia creía que el éxito eran las llaves de un condominio en Brickell, un objeto brillante que se puede mostrar. No entendieron que el verdadero éxito es un proceso, no un premio. Es la resiliencia que desarrollas cuando te caes y te levantas sola. Es la sabiduría que ganas al aprender de tus errores. Es la paz que sientes al final de un día de trabajo honesto, sabiendo que lo que tienes lo creaste con tus propias manos y tu propio corazón. La mayor riqueza que he acumulado en estos 3 años no está en mi cuenta bancaria, sino en la certeza inquebrantable de que sin importar lo que pase, sin importar quién se vaya o quién me juzgue, yo sé cómo empezar de cero. Y ese poder nadie me lo puede arrebatar. Cuando Isabela gritó: «Mamá, papá, tienen que ver esto», ella quería que vieran mi granja como un activo financiero, como algo que podían reclamar o explotar. Pero sin quererlo, los obligó a ver algo mucho más profundo, la prueba viviente de su propio error de juicio. Los obligó a ver a una mujer que no reconocían, una mujer que había florecido no gracias a ellos, sino a pesar de ellos. Su shock no fue mi victoria fue mi calma ante su caos. Fue ofrecerles una cena en lugar de un cheque. Fue entender que ya no necesitaba que me vieran, porque finalmente yo podía verme a mí misma con total claridad. La historia ya no era sobre ellos y su rechazo, era sobre mí y mi aceptación. Así que si hoy te sientes perdido, subestimado o invisible en tu propia vida, te pido que busques tu terreno sin valor. Todos tenemos uno. Puede ser un talento que otros ridiculizaron, una pasión que te dijeron que no era práctica, un sueño que guardaste en una caja polvorienta como yo guardé los papeles de mi abuela. Ese es tu punto de partida, esa es tu tierra prometida. No esperes a que alguien más te dé las llaves de tu vida. Empieza a cavar, empieza a plantar. Será un trabajo duro, solitario, y te llenarás de tierra y sudor. Pero te prometo que no hay nada en este mundo como comer los frutos que tú mismo has cultivado en el jardín que construiste sobre las cenizas del desprecio de otros. Tu valor no está en la aprobación que recibes, sino en la dignidad que construyes. No dejes que la narrativa de nadie más defina el final de tu historia. Si mi viaje te ha inspirado o te ha recordado tu propia lucha, déjame un comentario contándome tu historia. Quiero escucharte. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque juntos podemos crear una comunidad donde cada historia de superación sea celebrada. Créeme, el mundo necesita más jardines y menos álbumes de fotos perfectos. Gracias por acompañarme hasta aquí.